punto de hoy vamos a reflexionar sobre una de las historias que nos narra el Sagrado Corán. Todos conocemos Surat al-Baqarah, la sura número 2 del Sagrado Corán. Y sabemos que es la sura más larga del Sagrado Corán. Tiene aproximadamente, ocupa 3 juz del Sagrado Corán. Tiene 286 suras, ayat, perdón. 286 ayat. Pero lleva por nombre al-Baqarah, la vaca. Y vamos a ver que la historia que habla sobre la vaca ocupa solamente 8 versículos. Dijimos que tiene 286. La historia de la vaca ocupa 8 versículos. No está al principio para decir en la primera historia, no está al final para decir en la última reflexión, está en la primera mitad. ¿Qué tiene esta historia de asombroso para que esta sura lleve por nombre el Baqarah? Allah Azza nos menciona en esta historia algo que sucede en la época del profeta Moisés, al pueblo del profeta Moisés. En ese pueblo, Bani Israel, había un anciano que era inmensamente rico y su familia estaba esperando que el Señor muera para poder heredarlo. Pero algunos de la familia no estaban dispuestos a esperar a que muriera, sino que quisieron acelerar el tema. Entonces un sobrino del hijo de su hermano lo asesinó y tomó el cuerpo y lo puso delante de la casa de otra persona para que lo inculparan a ese inocente del crimen y de esa manera con lo rápido pudieran heredarlo. Obviamente cuando esta otra familia que se encuentra con un cuerpo delante de su casa y es acusada por los verdaderos autores del crimen de ser quien habían matado a esta persona, empieza a generarse un conflicto grande en esa comunidad. Entonces, entre ellos estaba Moisés. La gente dice, para que no se genere un conflicto más grande que obviamente iba a terminar en más muertos, dicen, vayamos a Moisés, y que Moisés le pregunta a su Señor, ¿quién es el culpable de este asesinato? Entonces, comienza a relatarnos esta historia y nos dice, recuerden cuando fue asesinado un hombre y ustedes disputaron, Allah reveló lo que algunos de ustedes ocultaron. Entonces el pueblo va y le dice, Moisés, pregúntale a tu Señor quién es el asesino. Y entonces en los libros de Tafsir, ustedes recuerdan que a Moisés se le llama Kalimullah, ¿verdad? El que habló con Dios. Pero cuando Moisés hablaba con Dios, él tenía que ir hasta una montaña. Y en esa montaña, lejos de la gente, Allah le hablaba. Y en los libros de Tafsir se menciona que el lugar a donde tenía que ir Moisés quedaba a un día de camino para subir a esa montaña y un día de regreso. Entonces Moisés responde al pedido de la gente y quieren que él haga algo para pacificar y traer la verdad, y hace ese camino largo. Allah le dice, dile a la gente que sacrifique una vaca. Y Moisés vuelve otro día de camino para llegar al pueblo y dice mi Señor que deben ofrendar una vaca, sacrificar una vaca. Le responde a Bani Israel, ¿cuál es? Dice, ¿acaso te burlas de nosotros? Te pedimos que nos digan quién es el asesino. Dice que sacrifiquemos una vaca. Y la respuesta de Moisés es, me refugio en Allah de ser de los ignorantes. Es muy interesante esta dinámica, porque Allah les está diciendo, ellos preguntan ¿quién es el culpable? Y Allah les dice, voy a llevar una vaca. Y esto nos muestra que muchas veces la revelación no tiene que ver exactamente con la lógica humana. Ellos estaban esperando lo que ellos querían, su deseo que Dios fue fulano. Pero lo que se llama la hikmat al-ilahiyya, o la sabiduría divina, a veces tiene caminos distintos a lo que es nuestra razón. Y lo que se requiere de nosotros es que cuando viene una orden,
la cumplamos y Allah ya nos va a decir cuál es la sabiduría. Pero esta gente no lo hizo así. Y además lo hizo con muy mala educación. Refiriéndose a un profeta, le dice que te estás burlando de nosotros. Y esa suele ser muchas veces la respuesta de los liberales hoy. Cuando uno les dice Allah en el Corán, o dice la Sunna, el profeta sallallahu dice, ¿te estás burlando de nosotros? Queremos el entendimiento. Queremos hacer las cosas como nosotros las entendemos. ¿Qué me vienes con el Corán? ¿Qué me vienes con la Sunna? Que no se entiende. Estos son mitos de los antiguos. Exactamente así Allah nos habla de esa Corán. Para entender de que eso ya sucedió, qué fue lo que sucedió con eso. Pero la respuesta de Moisés es: me refugio en Allah de ser de aquellos. ¿Saben lo que es el Jahilín? El tarif del Corán. Son aquellas personas que no pueden contenerse, no pueden manejar sus sentimientos. Eso es el Jahil. Es decir, todos sabemos que Moisés tenía un carácter, ¿sí? Y que a veces respondía fuertemente. Ante ese cuestionamiento que viene de un ignorante, ¿qué dice? No responde, sino que busca refugio en su Señor. Dice: me refugio en Allah de comportarme, de no poder contenerme ante esta falta de educación. Entonces, esta gente le dice: pide a tu Señor que nos diga cómo es. Y entonces Moisés otra vez, un día caminando hasta la montaña, Allah le revela, y un día para volver. Y entonces les dice el Señor que es una vaca que no es ni vieja ni joven, sino de edad intermedia. Cumplan con lo que se les ordena. Pero su gente era testaruda. Le dice: pide a tu Señor que nos diga de qué color es. Y otra vez Moisés, un día para ir, esperar la revelación, un día para volver. Y él dice que es una vaca de color amarillo intenso, que alegra a aquellos que la ven. Y entonces, una vez más, ellos le dicen: pero pide a tu Señor que nos indique cómo es, porque la verdad todas las vacas nos parecen iguales. Inshallah, seremos de los que cumplen. Y otra vez Moisés, paciente, un día subiendo la montaña, esperar la revelación, un día bajando, y él dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra ni regar los cultivos. Es una vaca sana y no tiene manchas. Todas estas descripciones, al principio, Omar ya les había pedido: degollen una vaca cualquiera. Podían tomar cualquiera, degollarla y habían cumplido. Pero ellos se pusieron en difíciles, en rigoristas. Querían más detalles. Cuanto más detalles, mejor. Que Allah les fue dando más detalles y más detalles y más detalles, hasta que la única vaca que cumplía esas condiciones era una sola. Y esta vaca pertenecía a un joven huérfano. Y esa vaca era lo único que su padre le había dejado en herencia. Entonces le vendió esa vaca por el precio de su peso en oro. Al principio, si ellos hubieran devolvido cualquier vaca, una vaca ahora sale aproximadamente $1.000, ¿sí? 3 millones de pesos. ¿Sí? Más o menos. Es decir, que si todo el pueblo contaba 3 millones y compraba una vaca, le servía. Ahora tuvieron que pagar una vaca que vale su precio en oro. 500, 600 kilos pesa una vaca, en oro, imagínense. ¿Por qué? Porque se complicaron el din a céntimos. Ahora les había dicho una vaca. Ellos complicaron tanto el din y pusieron tantas condiciones, hasta que Allah, como ellos pusieron condiciones a Allah, les puso condiciones a ellos. Y Allah le dio a este huérfano por el pecado de estas personas. Pero esta historia no termina acá. Allah, después de que ellos compraron esa vaca, y Allah dice al final, y si la degollaron aunque estuvieron a punto de no hacerlo. Allah dice, les ordena cómo hacer, es decir, cuál es la lógica
de por qué sacrificar una vaca. Entonces Moisés le dice, corten un pedazo de la vaca y golpeen al muerto. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. La persona está muerta hace días, ¿se acuerdan? Moisés sube y baja, cada viaje de esos es un día. La persona llevaba días muerto. Matan una vaca y con un pedazo de la vaca golpean a la persona muerta. ¿Tiene alguna lógica? Ninguna, porque ayer quería mostrarles un milagro. Porque alguien podría decir, bueno, sí, una persona acaba de fallecer, le hacen un masaje cardíaco y revive. O le aplican una descarga y revive. Esta persona había estado días muerta. Y lo golpean con un pedazo de una vaca muerta. No sé, a menos que un médico me diga que tiene alguna relación, creo que no tiene ninguna. Ayer quería mostrarles un milagro. Y así es, golpean a esa persona muerta de días con un pedazo de una vaca muerta, y el muerto que estaba sentado, que estaba acostado, se sienta y dice, mi asesino es mi sobrino, y vuelve a caer muerto. Entonces, ayer quería mostrarles a Bani Israel con esto algo especial, y no solamente darles la información como si hubiera bajado Moisés con información en el primer día. ¿Recuerdan que había conflicto social? Estaban por matarse unos a otros, y bajaba Moisés y les decía, es fulano. Estos iban a empezar inmediatamente a desmentirlo. Decir, no fuimos nosotros, ¿cómo le van a creer a él? Después de este milagro, ¿creen que alguien dijo algo? Tenía atención de la gente así. Todos estaban prestando atención, todos sabían que ahí había algo milagroso. Entonces, nadie cuestionó. Pero Allah ayer quería mostrarles algo más. Porque Allah ayer dice, golpéenlo con una parte de la vaca. De la misma manera Allah resucita a los muertos y les muestra sus milagros. ¿Para qué razón? Allah ayer les dice, esta forma que les acabo de mostrar, milagrosa, es para aquellas personas que tienen dudas sobre Yom al-Qiyamah, sobre el día de la resurrección, y se preguntan, el Corán nos dice, ¿cómo es que Allah nos va a resucitar después de que seamos polvo? Allah así le muestra a esta gente ante sus ojos, ante su sorpresa, de que Allah le había dado la vida a esta persona que llevaba días muertos, que de esa misma manera los iba a resucitar a ellos el día del juicio. Y esto tiene otro significado, más oculto, no oculto, pero sí de trasfondo. En esta sociedad, muchas veces pasa, porque esta es una situación milagrosa, estaba entre ellos un profeta, pero ¿y después? ¿No sentimos nosotros muchas veces que en nuestra sociedad los ricos y los poderosos cometen crímenes y se van con las manos limpias? Lo sentimos la indignación, pero Allah ayer nos está diciendo acá, esta situación se soluciona así porque es un milagro, para que vean, pero que sepan que existe el día del juicio en el cual ningún crimen va a quedar impune. Puede ser que en la tierra haya crímenes que queden impunes, pero a nosotros nos queda el consuelo del día del juicio. Que no piense quien comete un crimen que se va a escapar con el delito, porque puede escaparse de la gente, pero jamás puede escaparse de Allah y del día del juicio. Y por eso dice, teman a Allah. De la misma manera Allah resucita a los muertos y les muestra sus milagros para que reflexionen, piensen. Quien cometa un crimen no se va a salir con la suya. Si se escapa en esta vida, no se va a escapar en la otra. Y Allah termina el último versículo de esta historia diciéndonos cómo esta historia tiene que ver con nosotros, porque nos está hablando de una historia del pasado, de otra comunidad. Y siempre digo, cuando Allah nos habla de las historias de otras comunidades, no es para decir ellos eran malos y nosotros somos buenos, sino para que nosotros veamos cómo estas historias se repiten en nosotros. Allah dice, luego, a pesar de estos milagros, se endurecieron sus corazones como piedras o más duros aún, porque de algunas piedras brotan ríos, otras se parten y pasa agua a través de ellas, y otras se derrumban por temor a Allah.
pero sepan que Allah no está desatento de lo que hacen. Y esa es la relación con nosotros hoy. ¿Cómo están nuestros corazones? Acabamos de salir de Ramadán. ¿Cómo están nuestros corazones? Si nosotros, después de ver los milagros de Allah, después de ver las gracias y los sabores de Allah con nosotros, cuando Allah nos dice hagan, no hacemos, y cuando Allah nos dice no hagan, lo hacemos igual, nuestros corazones se van a endurecer como piedras o peor aún. Y si miramos a nuestro corazón y miramos el corazón de nuestra umma, nos vamos a dar cuenta por qué estamos tan mal. Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer y buscamos 1001 excusas para no hacerlo. Y pedimos, esta historia tiene que ver sobre complicar lo sencillo. O vas a oír, pide, degollen una vaca cualquiera. Y la gente hace lo que es sencillo en el día, lo hace complicado. El casamiento es sencillo, no lo compliquen. El fiqh es sencillo, no lo compliquen. ¿Saben que cuando hace frío, no se aplica aquí a nosotros, cuando hace frío uno puede pasar la mano húmeda sobre la media? ¿Saben? En los libros de fiqh yo he leído que hay sabios que han puesto 25 condiciones a la media y que uno debería ser capaz de caminar 20 millas con esa media para que sea válida. ¿Ustedes piensan que el profeta sallallahu alaihi wasallam aplicó algo de eso? ¿Aplicó algo de eso? Eso es hacer complicado. No compliquen el día. Si Allah les da una orden, cúmplanla tanto como puedan. Y si Allah les prohíbe algo, apártense. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro maestro y guía, tal como Allah azza wa jalla nos dice en el Sagrado Corán. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, a los creyentes, y en paz y bendiciones.